Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. ¿Qué fue lo que usted dijo, don Fernando? Siempre relegado al segundo puesto. Mire, la gente, las noticias son información, entretenimiento. Mira, hay gente que le gusta el entretenimiento, ¿no? A la gente le gusta mucho su humor. Tiene un programa en cada Blue Continente que se llama Sobre ruedas. Tiene su gracia y eso le importa, a la gente le gusta. Mire lo que me preguntan, señor Blandón, ¿y ahora qué dice del atuendo de Katy? ¿Y a usted no que le gusta la madurita? Bueno, mire, y ayer yo le dije a ustedes que no importa lo que Katy se ponga, rojo, verde, amarillo, blanco con gris, siempre se va a ver bien. Ella está en una etapa de su vida y va en un proceso de mejorar. Sí. Nosotros, que estamos en el otoño de la vida, tenemos que mirar Bueno, en yo ese estoy- otoño. vamos a Usted decir no, que estoy- usted todavía Estoy está, en julio, agosto. usted está en finales de verano, agosto. usted está como en verano. Principio de septiembre. Usted tiene un rango más alto. Entonces, Sí. la vida lo va a enseñar a usted. Hay gente que llega a la madurez, a la vejez, y quiere ser un teenager. No, hay que llevar la vida en cada etapa con la dignidad que la etapa exige y la responsabilidad. Es lo que sea la abuelita que se le apareció ahí al Papa Francisco. Yo también, ¿cómo se llama? Voy a hacer relajo, ¿no? ¿Cómo es la frase? Lío. Yo también voy a hacer lío, pero con prudencia. Claro, cuando uno va madurando, lo que hace es que... ¿Qué es la experiencia, mi estimado televidente? La experiencia no más que los errores que uno ha cometido. Claro, por eso los perros viejos ladran sentados. Claro. Eso Entonces, cuando es importante. usted ve un muchacho joven, nieto suyo, su hijo que viene, no, papá, lo que pasa es que tú estás viejo y tú no sabes. Bien, cuando tú estés como yo, vas a saber lo que yo sé. Bien. ¿Se ve bien? No, siempre. Aunque usted sea de segundo, usted siempre será de primero aquí. Exacto. Bueno, algunas cosas que están ocurriendo en esto. Mire, le quiero comentar varias cosas. Uno, en el plano de las cosas jurídicas. Entiendo, por la información que el Ministerio Público nos ha hecho llegar a través de las redes sociales, que esta tarde habrá una conferencia de prensa sobre el caso Blue Apple para actualizarnos de lo que la señora Procuradora entiende es el avance de esa investigación. Se venció el plazo dado. Entiendo que la Procuraduría ha pedido una extensión de 1 año para seguir estas investigaciones. Voy a esperar esa presentación para hacerle algunos comentarios sobre ese caso mañana. 2. Observe que en el proceso judicial, esta semana comenzó con un ataque violento contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan? Que hizo el periódico La Prensa, particularmente sobre la base de una información sin confirmar, que tenía para mí un objetivo. Primero, atacar al magistrado Iden Ortega, para mí, irresponsablemente, porque usted no puede decir cosas como esas. Usted tiene el derecho de informar y nosotros de saber, no estoy negando ningún... Pero usted no puede decir cosas que usted no puede probar, porque la información que usted le brinda al público tiene que tener un nivel de veracidad, es decir, tiene que tener la contrapartida. Y ahora resulta que el abogado Lescure, que se llamaba, ¿no? Janio, Lescure. Ni siquiera conoce a Iden Ortega. Pero eso tenía un objetivo: Amedrentar. amedrentar al sistema judicial, que en diferentes ocasiones ha venido como debe ser. Es que aquí las cosas, las cosas que son normales, por politizarlas, entonces las consideramos anormal. Lo normal es que un juez tenga que, ante la presentación del fiscal, 2 opciones. Uno, el fiscal actuó correctamente. Bueno, el juez le tiene que avalar al fiscal lo que hizo. Eso no tiene ningún problema. Pero cuando un fiscal no hace lo que tiene que hacer y se lo presenta a un juez, sobre todo en el sistema penal acusatorio, y no está dentro de las normas que se establece la ley y la Constitución, entonces el juez, como controlador de la legalidad, fíjese que el juez controla la legalidad, no la legitimidad. La legalidad se controla en base a la ley y la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese, el señor Maduro tiene razones legales para ser presidente, pero no tiene legitimidad política para dirigir una nación dividida. Ya.
Esa es la diferencia. Entonces, esto tenía una intención de meterle miedo al hombre. Porque nosotros vamos a tener el lunes 4 una audiencia, nosotros digo el país, en la que los abogados de la defensa de Ricardo Martínez le van a presentar recursos correspondientes, y entre ellos un recurso que tiene que ver con una fianza para cambiar la medida cautelar que le tienen impuesta por cárcel, que ha pasado. El expresidente, exdiputado, casi 19 meses, 20 meses, detenido, cuando lo máximo que se permite, ¿qué? ¿Son 6, 12? 6 meses con una prórroga de 6 meses más. Entonces, deberíamos esperar que el juez, actuando en derecho, establezca la fianza y se acabó. Claro. Por el propio bien del proceso político. Mire, ojo, al señor Roger Stone, que le está mencionado allá en los Estados Unidos, le allanaron su casa con el FBI, lo detuvieron, lo llevaron a un juez, el juez le concedió inmediatamente una fianza de $250,000. Y los cargos que él tiene son cargos bien graves. O sea, la fianza es un derecho. Digo, la fianza se pone para personas que son peligros de fuga. Sí. Y aunque usted, bueno, pero también la fianza no es una cosa de relajo. Es una medida cautelar seria. Lo que pasa es que nosotros queremos siempre actuar en la medida cautelar, la detención. Por eso las cárceles de nosotros están llenas de gente detenida. Panamá tiene uno de los más grandes abusos en detenciones preventivas. Yo no hablo nada más de los que se detienen en los casos de alto perfil. Nuestras cárceles están llenas de 60% de detenidos que no se le han culminado los procesos porque los fiscales ordenaron. Detención preventiva, como esa es la principal, acuden a ella, entonces no es la única medida cautelar. Por ejemplo, una persona que pobre, que no tiene ni pasaporte, ¿qué peligro de fuga tiene? A ver, cuénteme eso. Sí. Pero eso inmediatamente, preso. Ese es un poder, porque los fiscales en el sistema penal inquisitivo no tenían controladores, por eso el Código Procesal Penal, que es un código garantista. ¿Y por qué es garantista? Para evitar los abusos de los investigadores. La función del Ministerio Público es investigar. A mí no me preocupa que los fiscales hagan las investigaciones, ¿no? Cuando alguien dice, no, que este fiscal es perseguidor, bueno, sí, un fiscal es un perseguidor del crimen. No nos engañemos. Y un juez no es un fiscal. Un juez es el controlador de la legalidad de este fiscal que tiene autoridad para privarlo a usted de uno de sus derechos, que es el derecho a la libertad y a la libre circulación. Y el juez tiene que decidir sobre la legalidad de esa medida. Y encima con un menú de medidas cautelares donde esta gente va directamente a la detención preventiva. Es que esa es la esencia de la medida de contrapesos, y pesos y contrapesos que tienen los sistemas democráticos. De lo contrario, ¿para qué necesitamos, nos vamos a un régimen dictatorial? Pues entonces ya nos agarramos todo eso y hacemos lichamiento como se hace en otros países. Bien, bueno, esto va a ocurrir. Por eso hay que mirar con mucha atención. Vamos a esperar qué nos van a decir hoy. Porque cada vez que uno lee en un periódico cosas que están andando, por ejemplo, por ahí vi la llamada de atención al caso de la caja de ahorro, por ejemplo. La caja de ahorro como caso investigativo no tiene ningún valor judicial. Eso que se hizo ahí, ese proceso, jamás debió iniciarse. Porque el propio expediente descarta que ahí hubo ninguna lesión patrimonial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que además, hay de la entidad reguladora de esa caja de ahorros, que es un banco, que está regulado de otra forma, indica claramente que no hubo ningún tipo de lesión en la caja de ahorros. Ojo con todas estas cosas. Hay que tener presente esto. Por eso nosotros le damos seguimiento con precisión a estas cosas, no en función de una persona en particular, sino del derecho que como panameños y panameñas tenemos. Y porque también hay muchos muchachos y muchachas nuestras detenidos sin procesos terminados. Bueno, ahí está una glosa de la Estrella donde dice que incluso se está extorsionando al esposo de la jueza, que es fiscal en Colón. Todas estas cosas las tenemos que manejar con mucho cuidado y nosotros estaremos informándole a ustedes de lo que ocurre. Yo no tengo ni usted debe tener ninguna preocupación que un fiscal
haga una investigación. El fiscal tiene que perseguir, su función constitucional es perseguir el crimen. Eso es lo que hace un fiscal. Pero él, para hacer esa persecución, tiene que hacerlo en el marco de la ley y la Constitución. Punto. Eso es todo lo que tiene que hacerlo. Si no, eso es un linchamiento. Sí, no tiene, nadie puede incluso, que a usted es detenido, nadie puede venir ahí a intimidarlo a usted para que haga declaraciones. Eso es ilegal. Porque usted, preso, detenido provisionalmente, solo ha perdido uno de sus derechos humanos. El de libre tránsito. El de libre tránsito transicionalmente hasta que... Y además hay otro derecho que usted tiene, que es el derecho a la presunción de inocencia. No Martinelli, no Fernando, no yo, todos tenemos ese derecho. Si yo permito que se lo violen a alguien, cuando me lo hagan a mí, ¿de qué me voy a quejar? Bien, por eso, y mire ahora la campaña electoral. Estamos a pocas semanas de que arranque formalmente la campaña electoral, pero la campaña electoral está allí a una velocidad que a veces es 0, a veces menos 2, a veces menos 10, a veces sube a 10, pero nunca ha pasado de 10 kilómetros por hora. En reversa. Sí, pero donde vaya, tenemos una campaña sin campaña. Eso es una cosa extraña, y eso es una cosa que vamos a tener que revisar. Pero, por ejemplo, las 4 candidaturas partidarias van a tener que tomar decisión en los próximos 5 días de quiénes sean sus candidatos a vicepresidente. Tanto el partido CD, PRD, Panameñita y el partido FAT tendrán que decidir, sus candidatos presidenciales, a quién lo va a acompañar como vicepresidente. Eso nos va a dar a nosotros una indicación, ya lo hemos comentado, de los 3 independientes, que por propia ley ellos tenían que escogerlo, ya escogieron sus candidatos vicepresidentes y de ellos hablamos en su ocasión. Ahora estaremos pendientes de quién escoge quién para hacerle un análisis de cuál es la intención que va detrás de esa decisión. Porque la escogencia del candidato a vicepresidente es la primera decisión personal que nos dice a nosotros mucho del candidato. Simplemente. En un país en que la mitad de los votantes son hombres y mujeres, eso nos dice mucho. Todo. Vamos a esperar la decisión, no voy a especular sobre quién es, porque esta es la decisión más personal del candidato. Bien. También todos los partidos terminarán de conformar la oferta electoral. Y ya está en desarrollo, en arranque, campañas en las redes sociales. Y ayer les comentaba lo que le hicieron al candidato al alcalde de Veraguas, Mole Ibarra. Ibarra, en donde le montaron una falsa acusación en las redes, dándole de tantas que dijeron, y lo usó a él porque no es de la área metropolitana, pero fíjese cómo las redes sociales, utilizando los fake news, falsos, acusaciones de todas clases, pretenden, ¿qué es lo que pretende todo esto? Llevarle a usted como elector una manipulación de todo para reducir la campaña a no discusión. Las campañas electorales son sobre debates de cosas, ¿qué cosas? Como las que yo le voy a decir ahora. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué cosas nosotros queremos saber, nos importa para escoger un candidato, presidente, diputado? En primer lugar, cuando usted tiene una campaña de no a la reelección está permitida constitucionalmente para diputados, representantes y alcaldes. Si usted quiere que eso no pase, tenemos que cambiar la Constitución. Claro. Yo estoy de acuerdo con la mayoría del electorado panameño que la Asamblea Nacional tiene que tener una mejor representatividad. Ya el sistema de circuitos electorales, que fue una transición entre la Asamblea concebida como de representantes de corregimiento y después con la adición de diputados, se transó en las reformas del 83 la teoría de los circuitos electorales, y esos circuitos electorales lo que han producido es un caciquismo tan local que ha impedido tener dirigentes en la Cámara de Diputados con visión nacional e internacional. Entonces eso ya murió.
Pero eso para cambiarlo tenemos que cambiar la Constitución. ¿Bien? Pero, ¿qué temas son importantes en el país en este momento? Quizá el principal problema que confrontamos los panameños es el problema del empleo. Sobre todo los muchachos nuestros. La rama de muchachos que entre los 23 y 30 años que buscan empleo, que tienen niveles universitarios y posgrado, y no encuentran empleo. Y si encuentran son empleos de 700, 600 dólares que no le permite formar un hogar. Entonces nosotros, el empleo es una de las principales preocupaciones de este país. Nosotros queremos saber de los candidatos cómo van a resolver este problema. ¿Qué nos importa a nosotros, por ejemplo? El problema de la movilización. La calidad de vida de la gente que vive en Chorrera, y que viene todas las mañanas a Panamá y que tiene que regresar, donde pasa 3 horas para llegar a su trabajo y 3 para regresar, 6 horas, tiene que levantarse y llegar tarde, entonces la calidad de vida de él y familiar se deteriora enormemente. Entonces el transporte público es un tema importante. Y fíjense las respuestas que nos están dando por ahí. Esto no es un problema de cambio de luces o de semáforo. Esto es un problema de un plan de cómo lo vamos a manejar. Eso que queremos saber. Por ejemplo, observe lo siguiente. El Metro 1, línea 1 y el Metro línea 2, actuando con solo 4,5 estaciones, durante los 7 días de esta jornada, donde todo el mundo decía que esto iba a ser el pandemonio. ¿Usted sabe cuántas personas movilizó? Más de 2.500.000 personas se movilizaron por el metro. Entonces, quien concibió esos proyectos y quien ejecutó esos proyectos tenía una visión de cómo se debe resolver este problema. Algo de eso tenemos que hacer para allá, para la área de Chorrera. Para evitar, ¿cómo se resuelve? Teniendo menos carros. Los tranques no se resuelven con semáforos, se resuelven con menos carros. ¿Cómo se resuelven con menos carros? Hombre, teniendo un transporte público adecuado. Con plazas de paraje, a uno dejar el carro al lado del metro y venir en metro, como hacen los trenes de Por cercanía ejemplo, en la seguridad, ¿es o no es un problema? Claro que es un problema. Entonces nosotros necesitamos que los candidatos nos digan a nosotros cómo piensan resolver el problema de seguridad. Para la seguridad, veamos el canal, por ejemplo, como ejemplo. Omar Torrijos pensaba que la seguridad del canal, y después los militares norteamericanos comprobaron esto. Les cuento, cuando nosotros estábamos en la votación, la noche de la votación en el Senado, que se estaba decidiendo si los norteamericanos aprobaban o no el tratado, y que lo aprobamos por el margen de un voto. En ese momento en que eso estaba ocurriendo, más de 500 hombres de nuestra Guardia Nacional, de ese momento, habían entrado a la zona del canal, con la orden de que si ellos no aprobaban eso, volar el canal. Porque si no era para nosotros, no podía ser para ellos. Bajo esas consignas. Y a pesar de la enmienda de Concini, de ese momento, Rómulo Escobar salió en la televisión panameña para decir los tratados son potables. Era la consigna que los que estaban adentro necesitaban para no accionar el plan que ningún panameño que no fuera militar sabía. ¿Cuál era la teoría de Torrijos en esto que los norteamericanos después compraron? El canal de Panamá solo se protege con el cariño de los panameños. Entonces una política de seguridad tiene que incluir a la población. No es solamente con policías nada más. Tiene que tener un componente de la activación. Para tener eso, nosotros tenemos que tener ciudades agradables, donde haya vida comunal, donde haya más cámaras, donde podamos mirar. Usted va por Nueva York, en cualquier lado usted está retratado. Y no ves a policía. No ves a policía. ¿Por qué? Porque nosotros, y está coordinado. Siempre va a haber crimen, siempre. Pero aquí nos hemos dedicado a no querer opinar sobre los temas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son 3 reformas importantes que requiere este país? Una reforma educativa y una reforma sanitaria. Entendiendo por sanitaria todo lo que responde a la Caja del Seguro Social. Este problema de las medicinas, por ejemplo. Este abuso de las transnacionales con las medicinas. ¿Qué piensan hacer con las medicinas? Aquí usted va a comprar una medicina, y sobre todo los que llegamos a edades más avanzadas. Las medicinas están cada día más a precios que nadie sabe por qué a veces no solamente las suben de precio, sino que una cajeta que traía 30, ahora solamente trae 20. En la práctica le han aumentado 33%.
Exacto. Las medicinas de presión, las medicinas de control. La gente que llega a edades de 50, 60, 70, 80 años, Diabetes. el costo de las medicinas se hace casi prácticamente inaccesible. Bueno, nosotros queremos hacer, a ver, ¿qué van a hacer los candidatos con respecto a eso? No podemos decir que, bueno, es que a mí me dieron, que yo no voy a ir a debate. No, esto lo tenemos que conocer. Pero además hay una cosa que está ocurriendo, que es nueva. La situación geopolítica de la región, la inestabilidad de Venezuela que se va a decidir en las próximas semanas, o se va a empeorar. Lo que está pasando en Nicaragua, la crisis por la que está atravesando Colombia, el conflicto regional que podría generar una intervención militar en Venezuela, obliga a los candidatos nosotros a decirnos cómo va a ser su política exterior. Porque ella será un reflejo de lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que sucumbió en Venezuela? El populismo perverso. El poder absoluto que corrompió absolutamente. ¿Qué pasó en Nicaragua? Que Daniel Ortega se hizo del poder, se convirtió en el hombre que controla los negocios. Ahí no hay un proyecto nacional. Claro. Entonces los nicaragüenses quedaron exentos del gobierno. Es una cúpula, una élite del poder, con la élite comercial la que define. ¿Qué pasa en El Salvador? Lo mismo. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿En Honduras? ¿Qué pasó en Costa Rica? La gente se siente marginada. Entonces, esta realidad internacional, ¿cómo enfocan los nuevos aspirantes a la presidencia estas cosas? No que nos vengan con posiciones complicadas, simplistas. Mire lo que está pasando en el mundo. Hoy se está dando una de las reuniones más importantes que va a decidir incluso el futuro de nosotros, que somos un país con 85% del comercio, de nuestra economía girando en términos del sector servicio. A nosotros nos interesa que China y los Estados Unidos se entiendan. A nosotros no nos interesa ser parte de conflictos. Nosotros no somos aquí para estar defendiendo a Maduro. Nosotros estamos para defender la democracia en Venezuela. Porque una Venezuela próspera es beneficio para nosotros. Una Venezuela como está no representa nada para Panamá, sino un peligro. Intentamos entender esas cosas. No es porque nosotros somos buenos samaritanos y que queremos... no, nosotros queremos que Venezuela esté bien. Porque cuando Venezuela está bien, compra en Panamá, invierte en Panamá. Nosotros tenemos otra ampliación del... Pero una Venezuela tan llena de riquezas y tan harta de pobreza, Así es. eso no hace nada. Entonces, yo digo estas cosas porque estamos escuchando tanto simplismo. Y no crean que en 35 segundos le van a decir a usted que esto tiene que haber, aquí tiene que haber discusiones serias, profundas. Porque la nación panameña ha tenido todavía y tiene espacios, porque nuestro modelo económico está funcionando, pero ya se ve afectado. Porque una de las transformaciones fundamentales, y termino aquí, es que nosotros necesitamos una nueva constitución integral. Y esa constitución no nos la va a dar una asamblea que no tiene poder para hacer estos cambios. Es que el poder de la asamblea no está ya en la asamblea. No. No hay poder soberano, no hay poder constitucional. La Asamblea Nacional es el órgano político, pero ha sido secuestrada. Entonces necesitamos revitalizarla. Algunos de ellos seguirán allí, otros no. Pero nosotros tenemos que cambiar para que no nos ocurra las tragedias que otros países hermanos están viviendo. Así es. Mañana le vamos a dar seguimiento a lo que va a pasar en el día de hoy y que tiene importancia en esto y lo que va a pasar el día lunes cuando se presente el caso del expresidente Ricardo Martinelli ante el Tribunal de Juicio en la que los abogados presentarán algunos recursos judiciales.